buena obra, acompáñenme por favor al libro de Tito, capítulo 3. Y en lo que llega ahí yo quiero recordarle que estamos estudiando esta parábola, esta epístola, es una epístola de Tito, es una carta breve que le escribe Pablo a uno de sus discípulos que se llamaba Tito. Tito era su discípulo y es una carta que le escribe para alentarlo, para animarlo en una labor que ya le había encargado, que le había asignado antes, y de manera que si está ya ahí listo en Tito capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2, y el versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y como yo le platicaba, esta carta se la mandó Pablo a Tito. ¿Qué estaba haciendo Tito ahí? Recordemos, Tito tenía un encargo de poner orden en las iglesias. Pablo era evangelista, así que Pablo fue a Creta y en algunas ciudades fundó iglesias, pero esas iglesias estaban en problemas, estaban en una crisis. Había desorganización dentro de las iglesias y no solo eso, además habían ataques directos contra las iglesias. Entonces, de alguna manera, pues Pablo decide dejar a Tito como un representante de Pablo para que pusiera orden en las iglesias. Y de eso se trata el capítulo 1. Oye, Tito, mira, te quiero pedir que en las iglesias pongas obispos. Y se acuerda del capítulo 1, cómo describe Pablo qué es un obispo, cómo tiene que ser la persona que coordina la iglesia, que está al frente de la iglesia. Y respecto a los falsos maestros, también le da algunos consejos. Esos falsos maestros, Pablo les llama los de la circuncisión. Eran judíos que querían incluir doctrinas equivocadas, todo les parecía mal, todo les parecía pecado. Así que Pablo le da consejo a Tito cómo tratar a esos falsos maestros en el capítulo 1. Luego llegamos al capítulo 2 y Pablo le da consejos a Tito sobre cómo deben de ser los varones creyentes, los ancianos. Luego, cómo tienen que ser las mujeres que son creyentes, les llama ancianas. Y hay consejos también para jóvenes, hay consejos también para siervos, de manera que le da instrucciones a la familia cristiana y de manera que si usted me sigue, se les dio instrucciones para cómo comportarse o organizarse de manera interna en la iglesia y cómo comportarse y cómo organizarse las familias cristianas dentro de la iglesia. Y les hace ver Pablo, vamos a leerlo si quiere conmigo, Tito capítulo 2 versículo 11, les hace ver Pablo que esas iglesias o esas familias, esos varones, esas mujeres, esos jóvenes, esos siervos, no están ahí porque sean buenos, o no están ahí porque tenían muchos recursos materiales, o porque tenían un alto coeficiente intelectual, o porque eran especiales, o porque eran unos campeones, sino que estaban ahí por gracia. Ve el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es la que se manifestó en esas familias, en esas iglesias, y por eso ellos ahora se comportaban diferente. Es la misma gracia que se manifestó en nosotros, y por eso hoy, pudiendo estar en otro lado, estamos aquí buscando del Señor, de manera que esta gracia es para salvación, pero también es una gracia para santificación, para que nos apartemos de pecado, como ellos estaban en este trabajo apartándose de pecado, llevando unas iglesias saludables, de manera que la gente podía decir: oye, en Creta hay un grupo de personas que dicen que necesitaban ser salvados, y no solamente eso, sino que ese grupo de personas fueron rescatados y ahora viven de una manera diferente porque viven para su Salvador. Eso es lo que se podría decir de nosotros también. Oye, allá en este municipio, en ese lugar, allá en México, en esa ciudad, hay un grupo de personas
en los cuales se ha manifestado un Salvador y ahora ellos son seguidores de ese Salvador, de manera que no viven como las otras personas, sino que viven como unos que han sido rescatados, de manera que ahora ellos viven a través de su Salvador, el Salvador que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que se manifiesta a ellos, pero que también los hizo nuevos. De manera que esos que están ahí, además de todo, son nuevas criaturas, son renacidos para el Señor. Y entonces yo no sé qué opina usted, pero pues ya parecía como un buen final para la carta. Ya les dio instrucciones para la iglesia, les dio instrucciones contra las amenazas de los falsos maestros, les dio instrucciones para la iglesia, les habló de la gracia, les hizo pensar, les hizo ver que ellos están ahí por la obra de Jesús. Y vea el último versículo del capítulo 2, Tito 2:15, le dice a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. O sea, ya nomás le faltó ponerle ahí: y que Dios te bendiga, espero escribirte pronto, espero irte a ver pronto y que Dios te siga usando, amén. Parece ya como un buen fin, pero fíjese que falta una instrucción importante, y esta instrucción es que esa iglesia estaba sembrada en una isla complicada. Esa iglesia estaba dentro de una sociedad, dentro de una comunidad que no creían en Jesús. Entonces era una iglesia, eran unas familias que estaban con gobernantes que no creían en Jesús, que estaban alrededor de personas que no creen en Jesús, de manera que les falta esa instrucción. Oye, ¿cómo debían de vivir en ese ambiente? ¿Cómo era ese ambiente allá en Creta? ¿Se acuerda cómo eran los cretenses? Eran mercenarios, es una isla donde había mucho comercio y ellos eran peleadores, ¿no? Si llegaba alguien y les decía: véngate, ayúdame a pelear contra no sé quién, ellos iban. Decían de ellos mismos que eran complicados, que eran mentirosos, eran tranzas. Buscaban siempre aprovecharse. Ahí era el refrán de el que no tranza no avanza. Pablo mismo les dice a Tito en el capítulo 1 versículo 13: oye, repréndelos. Pero no dice repréndelos nada más, llámales la atención, no dice repréndelos duramente. Esos de Creta no los vas a convencer con cualquier cosa, necesitas ser con ellos duros. Dice Tito 1:13: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sabe qué dominaba en la sociedad en Creta? Lo que dominaba era una naturaleza pecaminosa. Ellos no creían en Jesús, ellos no creían en ninguna idealidad, en ningún ideal moral, de manera que era una rebeldía constante contra Dios en todo tiempo. No consideraban a Dios. Y de repente yo volteo a ver dónde estoy yo, dónde me puso a mí, a dónde me sembró el Señor, aquí en México, en esta ciudad, en este municipio, y no estamos muy lejos. Nuestra realidad es bastante parecida a lo que se vivía en Creta. Yo no sé qué opina usted, pero allá en la sociedad no consideran a Dios, absolutamente para nada. En ningún momento se considera: oye, pero mira el mandamiento de Dios, y con base en eso toman una decisión diferente de cómo comportarse entre los vecinos o las autoridades o en el gobierno. No, de hecho, hasta seguir a Jesús o tomar en cuenta un mandamiento de Dios es hasta motivo de burla. Y le pongo un ejemplo. ¿No acaban de ser hace unos días, hace un par de días o apenas ayer, la celebración del Día de Muertos? ¿Se acuerda? ¿Y qué dice específicamente en la Biblia? El mandamiento de Dios es: no participes en creencias de muertos, no participes en creencias de demonios. Así que nosotros, como seguidores de Cristo, no participamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la escuela le pide a los niños que se disfracen, e incluso les quitan puntos en la escuela, como por seguir los mandamientos de Dios. Ahora yo soy el raro. En la escuela, en el trabajo, vamos a poner esta ofrenda, y entonces yo no quiero participar, yo no voy, y entonces en el trabajo ahora yo soy el raro. O sea, por seguir los mandamientos de Dios, ahora yo soy el anormal, porque lo normal es no considerar a Dios para nada, de manera que lo que considera la sociedad supuestamente normal es seguir esas tradiciones que no consideran a Dios, de manera que yo, al considerar a Dios,
soy motivo incluso de escarnio, de burlas, de que crean que soy un fanático, que el aleluyo, porque solamente estoy siguiendo los mandamientos de Dios. Pero seguir los mandamientos de Dios es completamente raro, completamente atípico, completamente extraño, de manera que tanto en Creta como en los tiempos de Tito, como en este tiempo, seguir los mandamientos de Dios es raro. La gente no sigue los mandamientos de Dios, de manera que esta iglesia está sembrada en una sociedad de no creyentes. Nuestras familias están sembradas en una sociedad de no creyentes. Nuestros niños van a escuelas con no creyentes y vamos a trabajar a un lugar donde no hay creyentes, sino al contrario, no nada más no creen en Dios, sino rechazan a Dios. Es un ambiente inclinado al mal, y la mente del que no cree en el Señor está dominada por la ambición en todos los sentidos. Ambición a impureza sexual, ambición que lleva al robo, ambición que lleva a la corrupción, ambición que lleva a infidelidades, a mentiras, a falta de honradez. Ese es el común denominador. Y entonces tal vez haya alguien que diga, bueno, necesitamos un consejo de Dios, y el consejo de Dios es justamente en el versículo 1, Tito capítulo 3 versículo 1. Ese es nuestro texto base, no lo pierda. Tito 3:1, el consejo es: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De modo que estos de la iglesia tenían que ser un ejemplo, los creyentes tenían que ser un ejemplo completamente contrario al estilo de vida de Creta. Oiga, hermano, tenemos que ser un ejemplo completamente contrario a la manera como viven en México, o a la manera como se vive en esta ciudad, o a la manera como se vive en este municipio. Ese es el llamado. Y entonces a lo mejor alguien dice, bueno, ¿qué tal si para no contaminarnos, pues no nos juntamos con los de esa sociedad? Es decir, que pues yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a Cristo. Entonces llego a la oficina y a nadie le hablo porque no quiero contaminarme, y todos me ven que ya llegó, mira, ya llegó el que es cristiano, pero a nadie saluda, con nadie convive. En el descanso no convivo con nadie porque yo digo que no tengo nada que ver con esta sociedad del mundo, y toman de manera inadecuada algunos pasajes de la Biblia, y diciendo, es que mi ciudadanía no es de este mundo, mi ciudadanía es de los cielos, en donde también espero un Salvador. Y por eso, como mi ciudadanía es de los cielos, yo no le hago caso a las autoridades de Creta, porque mi ciudadanía, el que me gobierna a mí es Dios, y entonces yo no voy a considerar tampoco al gobierno de México, porque yo me sujeto a las leyes y a los mandamientos de Dios. ¿Eso está bien? No está bien. De hecho, ese versículo que ahorita le cité, Filipenses 3:20, que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador, al Salvador y al Señor Jesucristo, en realidad nos está recordando que pertenecemos a Cristo y que tengamos siempre en mente las cuestiones de la eternidad, pero no dice que nos aislemos. Yo no veo donde dice ahí, oigan, entonces aíslense, porque qué tal si para no contaminarnos, pues entonces nos vamos todos juntos a una región allá en las montañas y nada más convivimos entre nosotros, entre los puros creyentes, y entonces así no estamos con los de los no creyentes, y no nos contaminamos, y hacemos una nueva ciudad, una nueva comunidad de puros cristianos, y nos aislamos para pues no juntarnos con los demás, y entonces llevamos una vida con puros cristianos. Imagina cómo sería eso, todo el día alabando, todo el día haciendo buenas obras entre los puros cristianos, y así sirve que no convivimos con la sociedad. Ese es el consejo de Dios. Mire, acompáñeme a Juan 17:15. Si verdaderamente es lo que tenemos que hacer, no hablarles a los no creyentes en el trabajo, portarnos aislados, ignorar a las autoridades de esta ciudad, de este país. Eso es lo que les está diciendo Tito. Yo digo que no. Mire, Juan 17:15, Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 15, dice,
Es Jesús el que está hablando con el Padre y le dice en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste en el mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Se fija cómo dice? O sea, no se aíslen del mundo. O sea, ustedes están en el mundo, no somos del mundo, pero no por eso nos vamos a aislar y vamos a ser una comunidad, o no por eso viene el vecino que yo sé que no es creyente y por eso no le voy a dar los buenos días, o por eso ahora mis hijos no se van, no juegas fútbol con esos porque esos no son creyentes. Eso es lo que dice ahí. Dice: no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ayúdalos a que se santifiquen. ¿Cómo se van a santificar? A través de tu palabra. ¿Sabe por qué estamos aquí en este mundo? Porque dice ahí que Jesús nos envió a este mundo. Y si algún día usted se pregunta: oigan, ¿por qué yo habré nacido en México? Pues porque Jesús los sembró aquí. ¿Por qué en esta ciudad? ¿Por qué en este municipio? Porque Dios los sembró aquí con un propósito. Y fíjese cómo esta instrucción tiene entonces mucho sentido del capítulo 3, porque nos está explicando cómo tenemos que comportarnos en esta sociedad o alrededor de gente que no forzosamente es creyente. Cómo tiene que ser mi actitud en medio de este mundo. Y básicamente es que los creyentes, los seguidores de Cristo, tienen que ser ciudadanos ideales. No importa si estaban en Creta, no importa si están en México, no importa si usted se muda, usted tiene que ser un ciudadano ideal, insertado en un mundo que no forzosamente cree en el Señor. Y entonces le propongo que desdoblemos el texto base. Regrese a Tito capítulo 3, no lo pierda porque ya sabe que ese es nuestro texto base. Y empieza Pablo explicándoles cómo tenemos que comportarnos en este mundo. Dice Tito capítulo 3 versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Y lo primero que le hago ver es que dice: recuérdales. Todos los que estamos aquí ya sabemos que es bueno respetar a las autoridades, todos. Y si usted ve la Biblia, en muchos lugares se habla de esta sujeción, de este sometimiento. Le doy ahí algunos textos, por ejemplo en Primera de Pedro capítulo 2 del 13 al 17, pero yo quisiera que desdobláramos uno de estos textos, así que acompáñeme a Romanos 13 versículo 1. No pierda Tito, porque ya sabe que ese es nuestro texto base, Tito 3, pero acompáñeme a Romanos capítulo 13 versículo 1 para entender por qué Pablo les dice: recuérdales. Romanos 13, 1. El texto de Tito dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Así que vamos a aprender más de esto en Romanos capítulo 13 versículo 1, que dice, Romanos 13, 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces nosotros tenemos una primera fidelidad. ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos obedecer? A Dios. Los mandamientos de Dios tienen que gobernar de nuestra vida, pero de acuerdo a lo que acabamos de platicar aquí, también debemos obedecer a los que están en autoridad. Estos son los gobernantes, estos son los líderes, de manera que los cristianos no están sobre la ley. Los cristianos y nuestra iglesia tienen este llamado a obedecer la ley civil, las leyes de las autoridades, las leyes de los gobernantes, las leyes de los líderes. Y de hecho esta palabra sométase del versículo 1
Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta palabra sométase viene de la palabra griega jupotazo, acento en la jupotazo, y significa tal cual someterse, subordinar, obedecer, estar sujeto, estar sumiso. Es que no te quepa duda. O sea, aquí sí dice, oye, ¿ves una autoridad que está pues superior, una autoridad superior? Sujétate a ella, sométete a ella, obedécela, subordínate. Y quiero que esto lo asocie con las alabanzas, por ejemplo, que hacemos. ¿Se acuerda que hay muchas alabanzas o hay porciones de la Biblia donde le decimos a Dios, Dios, tú eres el Rey de Reyes, Señor, tú eres el Señor de señores? Tómese un momento para pensar qué estamos diciendo. O sea, a ver, hay muchos reyes, aquí los voy a poner, y el rey de todos estos reyes es Dios. Hay muchos señores, hay muchas autoridades, hay muchos que gobiernan sobre regiones o que tienen mucho poder de manera que son reconocidos como señores. Y el Señor de todos ellos, el que está sobre todos ellos, es Dios. De manera que nosotros decimos con esto, Rey de Reyes, Señor de Señores, es que Dios está arriba de todos. Dios es la máxima autoridad. Pero yo no sé si usted ve que cuando estamos diciendo eso, estamos reconociendo que debajo de Dios, en un nivel inferior, sujetos a Dios, también hay otros señores, hay otras autoridades, hay otros reyes, que ellos dependen completamente del Señor, pero nosotros entendemos que están ahí. Esas autoridades, esos reyes, son inferiores a Dios. Y esas autoridades es justamente a las que nos está llamando Romanos y nos está llamando Tito, a las que tenemos que someternos a ellos. Ahora, ¿quién puso esa autoridad? Cuando nosotros decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién puso esa otra autoridad? Pues la puso también Dios, porque no hay nadie arriba de Dios. Dios es la máxima autoridad. Y mírelo otra vez en Romanos 13:1. Romanos 13:1, lo leo desde el principio. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios puso todas las autoridades. Y tómese un momento, hermano, para pensar quiénes son las autoridades que usted tiene sobre sí. Tómese un momento. El jefe del trabajo, ese jefe del trabajo no está ahí por sus méritos o porque es hijo del dueño o porque estudió mucho. Esa autoridad está ahí porque Dios la puso. Dios lo decidió que él iba a ser el jefe. ¿Qué tal si me dice, no, el director de la escuela de mis hijos porque le tiene mala fe? ¿Sabe quién lo puso como director? Lo puso Dios. Dios fue el que decidió. Y el profesor que le tocó a mi hijo, o a lo mejor yo soy estudiante, el profesor que me tocó a mí, ¿sabe quién le dio gracia para que pudiera ser él el profesor? Aunque usted cree que le está cargando la mano, a lo mejor sí le está cargando la mano, a lo mejor sí se porta de manera injusta con usted, pero ¿sabe quién le dio esa autoridad? Se la dio Dios. ¿Y el jefe de vecinos? Se lo dio Dios. Y el delegado, el senador, el diputado, el juez, el ministro, ¿sabe quién los puso ahí? Ellos creen que se pusieron porque son muy buenos o porque tienen muchas palancas o porque estudiaron mucho. ¿Saben quién los puso ahí? Los puso Dios. ¿Y qué me cuenta del policía, el comandante, el jefe de policía, guardia civil? A ellos también los puso Dios, incluso la presidente. Que la gente cree que ganó porque tiene mucha simpatía o porque alguna cuestión política. No, ¿sabe por qué está ahí? Porque Dios la puso. A todos los puso Dios. Él está sobre todas las autoridades. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Rey de reyes, Señor de señores. Y ellos en su corazón dicen, no, yo estoy aquí porque yo tuve más votos. Porque yo hice la mejor campaña, a lo mejor en un puesto de estos de elección, o porque yo soy mejor orador, o porque soy el más simpático, o porque tengo los mejores contactos, los mejores conectes, por eso estoy aquí como jefe, como autoridad.
y no solamente voy a llegar aquí, quiero ser rector de la universidad y quiero escalar más puestos y quiero ser un magistrado, quiero ser un juez. ¿Sabe? Ellos no están ahí por esa razón. Ellos están ahí porque Dios los puso, porque no hay ninguna autoridad que esté más grande que Dios, de manera que el que decide es Dios. Y le tengo que poner unos ejemplos. En tiempos de Daniel había un gran rey que se llamaba Nabucodonosor, y él en su corazón decía: qué grande imperio tengo, qué bueno soy el más poderoso, qué buen administrador, qué excelente soy para dominar a los demás. Yo soy un gran rey. Y un día tuvo un sueño, y Daniel le ayudó a entender cómo era ese sueño, y el sueño en realidad era un juicio. Él iba a perder la cordura, él iba a actuar como un animal, iba a estar dentro de este juicio. Y dice Daniel 4:32: Nabucodonosor, rey todopoderoso, tú eres el que más gana, o el que más dinero tiene, o el que es más poderoso aquí en este lugar. Tú vas a estar sobre este juicio. Y dice el versículo 32, Daniel 4:32: vas a estar así hasta que reconozcas que el Altísimo Dios tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién es el que tiene el dominio sobre todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que le da autoridad al que está en eminencia? Dios. Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes. De manera que la autoridad está ahí porque Dios así decidió que estuviera. Y el llamado para nosotros es a someternos a este gobierno civil, someternos a todas las autoridades que están puestas de parte de Dios. De manera que el del Ministerio Público, el policía, el recaudador de impuestos, el SAT, el juez, el que se quiere usted imaginar, está ahí porque Dios lo puso, y el llamado que nos está haciendo Dios es a someternos a esa autoridad. Ahora póngale que no, es que yo tengo un corazón rebelde, no quiero someterme a esta autoridad. Pues Dios también es claro en esto. Ve al versículo 2, Romanos 13:2. Hay una consecuencia, y dice el Romanos 13:2: de modo quien se opone a una autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese cómo Dios es tan dulce, porque a mí me parece esto como una advertencia, pero una advertencia con amor, porque Dios nos dice: tú te quieres oponer a la autoridad ya te dio una instrucción. Tú te quieres oponer a la autoridad. No les estoy hablando únicamente del gobierno, autoridades tenemos muchas, hay muchas autoridades sobre nosotros. ¿Te quieres oponer a la autoridad? Acuérdate que esa autoridad la puse yo, de manera que no estás peleando contra esa autoridad, estás peleando contra mí. Oiga, yo no sé qué opina usted, pero como que discutir o pelearse con Dios es algo que pues no conviene. Yo debo de entender esto como una advertencia. En mi vida yo tengo que someterme a las autoridades, y tengo que pensar 2 veces antes de burlarme de una autoridad. ¿Qué le parece a esos memes donde se burlan de los maestros, donde se burlan del presidente, donde se burlan de los policías, donde los ponen en una situación como para burlarse de ellos? ¿Conviene participar? No, definitivamente no, porque a lo establecido de Dios me estoy resistiendo, acarreo condenación para mí mismo, de manera que yo no puedo menospreciar a la autoridad, sino al contrario, tengo que estar alerta para no menospreciar a la autoridad. Y ya dijimos, autoridades del gobierno, autoridades de este municipio, e incluso las autoridades dentro de la iglesia. Ya te vuelvo a repetir, tenemos muchas autoridades en la comunidad, en los vecinos. Yo no puedo menospreciar a una autoridad, porque hay consecuencias de obedecer y hay consecuencias de desobedecer. Incluso las leímos. Ven el versículo 3, Romanos 13:3: porque los magistrados, o sea, los que están en eminencia, los que están en autoridad superior, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú estás haciendo bien, si tú pagas tus impuestos, si tú fuiste a verificar, no te preocupes. Y continúo leyendo: no están para infundir temor al que hace bien, el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es lo que dice Dios? Obedece a tu autoridad.
¿Qué tienes que ir a pagar los impuestos? Ve y paga los impuestos. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Yo no sé cómo ve usted, pero a mí que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador del universo, que el que es rey de reyes, el señor de señores, me advierte y me diga, si haces esto, teme, ponte a temblar. A mí me parece una advertencia que cada vez va subiendo de color. De manera que si tú no obedeces a la autoridad, va a haber consecuencias. Yo tengo hijos pequeños y cuando les digo, pon los zapatos en su lugar, va a pasar esto, va a haber una consecuencia. Ellos lo entienden, un niño pequeño. ¿Cuánto más tendríamos que entender nosotros? Oye, va a haber una consecuencia si haces lo malo. Y en todo hay que entenderlo. En las cosas simples, como tirar basura en la calle, como estacionarse en un lugar inadecuado, como pasarse un semáforo. Creo que no va a pasar nada, pero aquí Dios me está diciendo que sí va a pasar. Y en las cosas más complicadas, por supuesto, ¿no? Participar en un robo, herir a alguien, lastimar a alguien, robar. Incluso alguien va a decir, bueno, robar en mi trabajo, robar, ¿de qué me estás hablando? Y simplemente con los impuestos. Te quieres oponer a una autoridad, a lo establecido con Dios, te opones. Y le quiero llamar la atención en algo que acabamos de leer y que parece de pronto que lo pasamos tan rápido que ni nos damos cuenta. Se fija que dice el versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. A ver, tómese un momento para pensarlo. Dice que la autoridad tiene una espada que Dios le dio para detener al que hace lo malo. Y entonces aquí se destapa algo bien importante. La autoridad está para detener el mal. Aún las autoridades civiles, los que no creen, están para contener el mal. Y de aquí se entiende entonces por qué un creyente puede ser policía, puede trabajar como policía, porque está para contener el mal. O un creyente puede formar parte del ejército, porque está para contener el mal. O incluso un creyente puede tener una participación política, tener un puesto político, ser gobernante, porque está para contener el mal, no está impedido. Y al contrario, observe que esas autoridades tienen una espada que Dios le dio, de manera que a veces es necesario utilizar la fuerza, representada entre esa espada, para impedir asesinatos, violaciones, secuestros, robos. Y entonces fíjese cómo Dios por todos lados busca bendecirnos. Esas autoridades están puestas de parte de Dios para contener el mal, de manera que esas autoridades que hacen el trabajo o hacen lo que tienen que hacer son una bendición. Ahora, pues la realidad es que también hay autoridades que no son justas o que utilizan su poder para dañar a otros. Y lo que está diciendo aquí es que no están aprobadas de parte de Dios. Es decir, esto no significa que se apruebe que el gobierno sea corrupto, o que se apruebe que el juez sea injusto, o que se apruebe que la autoridad use su autoridad para dañar o para hacer lo malo, sino que esa autoridad está puesta, aunque sea corrupta, está puesta como autoridad, aunque sea corrupta, aunque sea mala, aunque sea incrédula, con un propósito. Y véalo en el versículo 4, dice ahí que, lo leo todo, dice Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace lo malo. Y lo que le llama la atención es que vea que este versículo dice 2 veces que la autoridad es servidor de Dios. Dice al principio, es servidor de Dios, y luego dice que cuando teme, es servidor de Dios. Dice que es servidor de Dios si hace lo bueno. No, solo por ser autoridad es servidor de Dios. Y si es una autoridad corrupta, de cualquier manera sigue siendo
servidor de Dios, de manera que aún las autoridades que son injustas, aún ese jefe del trabajo que te carga la mano, aún ese profesor que es descortés, aún ese policía que quiere buscar la forma de aprovecharte de ti, aún a esas autoridades, Dios le llama servidores de Dios. Y le tengo que poner dos ejemplos. ¿Se acuerda que una vez Jesús les estaba hablando de una parábola? La parábola se llama de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerda de esa parábola? El juez no le quería hacer justicia a la viuda y la viuda le insistía hasta que llegó un punto en donde el juez dijo, bueno, no voy a hacer que me desespere, ya le voy a hacer justicia. Es una parábola que Jesús dijo. Jesús les dio la explicación. ¿Jesús sabía que había un juez injusto? Sí sabía. ¿Y por qué no en lugar de la parábola de la viuda y el juez injusto, se trataba mejor que quitaran al juez injusto para poner un juez justo? ¿Se fija que la parábola no habla de eso? Dios utilizó ese juez injusto para que la viuda insistiera, y eso resultó en una bendición aún para nuestra vida, porque nosotros entendemos que tenemos que orar de manera constante. ¿Tiene usted una petición? Ore de manera constante, como esa viuda se acercaba al juez injusto. Ese juez injusto estaba puesto ahí de parte de Dios, de manera que ese juez injusto fue utilizado para un propósito en Dios. Cuando una autoridad tenga una injusticia con usted acuérdese de esta viuda. Dios tiene un propósito. Y le tengo que poner un segundo ejemplo. Si usted lee un libro de historia, había un gran conquistador que se llamaba Ciro. Este Ciro era un rey de Persia. De hecho, si usted ve la cantidad de territorio que pudo tener este rey de Ciro, ese rey de Ciro se le llama Ciro el Grande, porque pudo conquistar muchísimo. ¿Ciro creía en el Señor? Por supuesto que no. ¿Ciro era seguidor de Jesucristo, servidor de Jesucristo? ¿Era creyente? ¿Era salvo? Por supuesto que no. Pero fíjese en Isaías 45:1, acompáñeme para que lo vea. Isaías 45:1. Estamos hablando de uno que no era servidor de Cristo, no era seguidor de Cristo, no confesaba a Jesús como su Señor, como su Salvador, pero había conseguido un gran territorio. Es un cuate que en la historia pasó como un gran conquistador. Y fíjese cómo habla Dios de él. Isaías 45:1. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. No, ¿cómo? Ciro como su ungido, el ungido de Dios. Dice, lo leemos completo primero. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y atar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Sabe quién le dio las victorias a Ciro? Dios. Oiga, pero Ciro no era creyente, pero Dios tenía un propósito en Ciro. De hecho, Ciro ayudó a que el pueblo regresara a reconstruir Jerusalén, de modo que que no creía en el Señor fue utilizado por Dios, de manera que, como decía Romanos 13, fue servidor de Dios. Incluso ahí en lo que leímos de Isaías le llama el ungido, el utilizado por Dios, el favorecido por Dios. ¿Quién le dio las victorias? Se las dio Dios. De modo que todas las autoridades están puestas ahí con un propósito, y el llamado que tenemos como creyentes es a someternos, a sujetarnos a esa autoridad. Oye, y si es injusta, sujeta a la autoridad. Y si es justa, pues con más razón sujétate. Ahora tenemos que hacer una aclaración aquí. Oiga, ¿cuándo es un punto en donde de plano no me voy a sujetar a la autoridad? No voy a hacerlo, no voy a sujetarme. ¿Habrá una excepción? Sí, sí hay una excepción. Usted no se sujete a la autoridad cuando la instrucción que le dé lo guía a pecar. Y le tengo que dar un ejemplo. Dice que de Daniel capítulo 3, que otra vez este rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una gran estatua de oro. Y entonces, un poco manipulado, les hizo a que todo el pueblo, todos los que estaban de ayudantes, todos los servidores del reino,
se tenían que inclinar delante de esa estatua, y no nada más inclinarse, no nada más hacer una reverencia, sino que además tenían que adorarla como su Dios. Tenían que renunciar a sus dioses y nombrar Dios a la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y en ese tiempo, en ese reino, habían 3 amigos de David que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos, cuando vieron que ellos eran seguidores de Cristo, ellos eran temerosos del Dios viviente, de manera que cuando les dijeron, vas a renunciar a Dios y te vas a inclinar delante de esa estatua, y si no lo haces te vamos a matar, ellos dijeron, no, pues esto, aunque la autoridad me lo está mandando y yo me someto a mi autoridad, esto que me está pidiendo, esto no lo voy a hacer, porque arriba de este rey hay otro rey más grande, que es mi Señor Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario, y por eso yo no me voy a sujetar, no lo voy a hacer. Y de frente desobedecieron a la autoridad. Y a lo mejor usted se acuerda de la historia, Dios lo respaldó, pero no sé si ve que también pudo ser que no lo respaldara. Yo le leo Daniel 3:17, ellos le dicen al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos ha levantado. Entonces, cuando una autoridad te incite a robar, te incite a inmoralidad, cuando ese profesor en la escuela te incite a cosas indebidas, cuando el oficial te incite a corrupción y a hacer lo que Dios te dijo que no hagas, no lo hagas. Ese es el punto. Y le quiero poner otro ejemplo. Hay lugares en el mundo donde se prohíbe orar, donde está prohibido tener una Biblia, donde está prohibido reunirse como nosotros nos reunimos, y este comentario sirva de paso para hacer ver qué bendecidos somos, porque nosotros podemos andar en la calle con una Biblia, podemos ir al metro y predicar, podemos reunirnos con libertad y podemos levantar las manos y adorar el nombre de Dios, pero hay lugares donde esto está prohibido, no se puede. ¿Se acuerda cómo se reunían los primeros cristianos en catacumbas, escondidos? Y la autoridad les dijo, no ores, no prediques, no estés incitando al pueblo a que sean seguidores de Cristo, y esta es una instrucción que tampoco podemos seguir. Y le tengo que poner también un ejemplo, Hechos capítulo 5 versículo 27, Hechos 5, 27. Y esto que vamos a leer es que los mismos apóstoles, predicando el evangelio, desobedecieron, y porque les habían dicho, ya no hables estas cosas de Jesús, y ellos continuaron predicando. Mire, fíjese cómo dice Hechos 5, 27. Fueron por los apóstoles, los apresaron, digamos, y los trajeron al concilio, y dice ahí Hechos 5, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, la autoridad, les preguntó, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Se fija cómo ellos desobedecieron, pero estamos siendo como muy puntuales en los casos en donde no hay que obedecer. Y en el resto de los casos, hermano, hay que someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que si nos oponemos a la autoridad, a lo establecido por Dios, nos oponemos. Aquí está nuestro llamado para ser obedientes a las autoridades. ¿A cuál autoridad? A todas las autoridades. Regrese al texto base, Tito capítulo 3 versículo 1. Es nuestro texto base, y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan ¿a quién? A los gobernantes y a las autoridades, y que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese que hay una relación directa entre tener fe en Cristo, yo tengo fe en Cristo, y dedicar mi vida a procurar el bien de los demás. ¿Por mi beneficio? No, para darle gloria al que dio la vida por mí. Se fija, hay una relación directa. Yo soy seguidor de Cristo, yo debo andar como Él anduvo, de manera que
procuro el bien de los demás. Y fíjese que el mismo libro de Tito nos está dando testimonio de eso. Regrese al capítulo 2, versículo 6. Tito 2, capítulo 2, versículo 6. Dice, Pablo le está escribiendo a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué es lo que tenía que hacer Tito? Vivir una vida que mostrara a Jesús. ¿Cómo? Con buenas obras. De manera que el que cree en el Señor es una evidencia de que cree haciendo buenas obras. Ahora vaya, dele vuelta, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Es la tercera vez que lo vamos a ver en menos de 2 capítulos. Tito capítulo 3, versículo 8. Pablo le insiste: si tú crees en el Señor, la evidencia son las buenas obras. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Véalo otra vez, yo no sé cómo ve, pero yo lo veo aquí muy transparente. ¿Quiénes son los que se ocupan en buenas obras? Los que creen en Dios. Si usted cree en Dios, ocúpese en buenas obras. Y esta palabra buenas viene de la palabra kalos. Buenas obras, kalos, que significa tal cual: bueno, honrado, recto, bien. De manera que dice ahí, si tú crees en Dios, ocúpate en obras honradas, ocúpate en obras rectas, ocúpate de obras que formen parte de tu salvación. Porque cuando nosotros recibimos la salvación, el que es glorificado es Dios. Y cuando ven nuestro cambio, porque somos nuevas criaturas, dicen: oye, ese Dios tuyo es grande y Dios es glorificado. Pero cuando nosotros hacemos estas nuevas obras, siendo nacidos de nuevo, yo quiero que vea que aún el que no cree dice: oye, gracias a Dios porque hiciste esto. Bendito sea tu Dios, grande es tu Dios el que está haciendo esas cosas. De manera que al hacer esas buenas obras, le damos gloria a Dios. Es una respuesta a que Dios se reveló a nosotros y procuramos el bien de los demás. Ahora, me importa mucho aquí puntualizar que no hacemos obras para tener la salvación. Tenemos la salvación y en consecuencia hacemos esas buenas obras. Y ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Tito capítulo 2, versículo 11. Pablo ya le advirtió esto, Pablo ya les dijo esto antes, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11, y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se fija que el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por las buenas obras. O sea, no somos salvos porque yo soy una persona muy buena y todos los días me voy al orfanato y allá cuido a los huérfanos, o todos los días me voy al asilo de ancianos, o porque todo el dinero que tengo lo convierto en tortas y ando por la calle repartiendo tortas. No es por eso, no es por las buenas obras, no es porque yo sea muy inteligente y tengo un coeficiente intelectual alto y por eso tengo la salvación, o no porque yo soy muy bueno en mi trabajo, o porque soy una persona muy simpática, o porque soy bondadoso, o porque siempre ando pensando en los demás, o porque yo tengo una cierta posición social, o porque yo la manera como me conduzco, por eso tengo la salvación. No, hermano, tenemos la salvación por gracia. No es por las buenas obras que hacemos. Estas buenas obras son una consecuencia de la salvación, es un resultado de la salvación. Yo tengo mi salvación y comprendo cómo es Dios conmigo y yo procuro el bien de los demás. Vamos a estudiarlo más adelante, pero mire cómo Pablo regresa al punto. Tito capítulo 3 versículo 4. Otro día vamos a estudiar esto. Tito capítulo 3 versículo 4. Fíjese cómo Pablo regresa al punto y le aclara a Tito: no estás haciendo las buenas obras para salvación. Dice el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó.
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Póngale ahí, no por obras de bondad, no por obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Si usted, cuando se conduzca, cuando esté con sus conocidos, con sus familiares, no duden en decirle: si yo te puedo ayudar en algo, avísame. Y verdaderamente ayúdelo, verdaderamente haga buenas obras, impacte los corazones de las personas que están alrededor de usted, de los creyentes, pero también de los que no son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque somos seguidores de Cristo. No fuimos salvados por esas buenas obras, sino porque Dios me salvó. Soy consciente que yo quiero ser como Dios fue conmigo y por eso busco hacerles el bien. Y esto tiene mucha relevancia porque estamos en una sociedad de no creyentes. Y mire cómo sigue el consejo de Dios. Ahora estoy en el versículo 2, Tito capítulo 3, versículo 2. Sigue Pablo diciéndole a Tito cómo se tienen que comportar y dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Que esta palabra inicia diciendo que a nadie difamen. Esta palabra difamar viene de la palabra blasfemeo, pues que significa tal cual blasfemar. Esto es decir algo para mal, usar su boca para mal. ¿Qué puede ser? Insultar, calumniar, hacer daño con las palabras a alguien más. Esta es la definición que más me gusta: hacerle daño a las palabras a alguien más. A nadie le hagas esto. Y si a un vecino, a su familia, a sus compañeros del trabajo, a los compañeros de la escuela dijeran: oye, ¿para qué usa su boca él? ¿Usa su boca para edificar o usa su boca para destruir? ¿Qué dirían de usted? ¿Qué habla usted de las autoridades? ¿Cómo se expresa de su jefe del trabajo, de sus maestros en la escuela, de sus vecinos, de la policía? ¿Para qué utiliza su boca? Aquí está el consejo: a nadie difamen, de nadie hagan daño con sus palabras. Y sigue el versículo diciendo: que no sean pendencieros. ¿Qué palabra tan rara? Pendencieros viene de la palabra griega amajos, y por darle de la definición lo que dice es que, oye, que no sean propensos a andarse peleando, que no sean propensos a andar en riñas. Y entonces quiere decir que el cristiano, el seguidor de Cristo, tiene que abstenerse de peleas. Y esto dirías ahorita que estamos aquí en una iglesia: oye, qué fácil. Pero es que vivimos en una sociedad donde es tan fácil encontrarse a hombres que en realidad lo que están buscando es con quién pelearse, con quién desquitarse, o con quién, o hombres que tienen mentalidades opuestas, que quieren demostrar que ellos son más o que pueden más, y de pronto se encuentran a un seguidor de Cristo. Y aquí está el consejo: no seas propenso a riñas. Y quiero que esto de riñas o esto de propenso a peleas lo entiendas. No únicamente está hablando de agarrarse a golpes, sino también en discusiones. Es decir, que te agarres a discutir con alguien que no lleva nada bueno. A nada bueno. ¿A qué te va a edificar? Que lo convenzas y que lo vayas y que se enoje y tú también te enojes. ¿A qué te va a llevar? No te va a llevar a nada bueno. Incluso, ¿sabes dónde se traslucida esto? En redes sociales. En redes sociales ves a los cristianos que están, hasta ponen versículos ahí discutiendo. ¿A qué te va a llevar eso? ¿Con eso lo vas a edificar? ¿Con eso el que no cree se va a convertir a Cristo? Por supuesto que no. Aquí está el consejo. Los hijos de Dios son caracterizados por ser pacificadores. ¿Sabes cómo van a saber que eres un seguidor de Cristo? Porque eres pacificador. Un día Jesús subió a un monte y en el monte les empezó a enseñar, viendo que la multitud estaba ahí, para que todos lo escucharan, les empezó a enseñar las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Estoy hablando de Mateo 5. Y una de esas bienaventuranzas habla justo de este tema. Dice el Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe cómo los va a impactar? Siendo pacificador, no ganándoles el punto, no peleándose con ellos,
no dándoles versículos y ahora yo te gano el punto o me agarro empujones. No, con eso no los va a convertir, con eso no van a saber que usted es hijo de Dios. Y ahí vamos en el tráfico y todos manejan agresivos y por supuesto que uno se enoja, pero ¿sabe cómo van a saber, cómo van a ser alcanzados? Siendo pacificadores, pacificadores con los vecinos. ¿Quién no tiene un motivo para discutir con un vecino? Por supuesto que los tenemos. No, allá en la escuela, no, es que a él le dicen hasta el puño de oro porque se pelea con todos. No, eso no es algo que conviene. Aquí está el consejo de Dios. El hijo de Dios, el creyente, guía a la paz, lleva la paz. ¿Y sabe qué? Al hacer esto, le da brillo al nombre de Dios, le da gloria a Dios. Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces esta idea de, oye, es que yo tengo que defenderme porque se están burlando de mí o se quieren aprovechar de mí, pues queda desechada. No sé si lo ve. O sea, no es necesario que nos defendamos, porque nosotros tenemos un defensor y nuestro defensor es Cristo. De manera que no tengo necesidad de defenderme. Dios tiene un propósito con las cosas que pasan alrededor de mí. No tengo tampoco que estar deseando revancha, o que Dios haga justicia a mis enemigos, o los que hablan mal conmigo, o los que me hicieron mal, porque Dios tiene control de todas las cosas. Yo no me sirvo de Dios, yo sirvo a Dios. Yo no utilizo a Dios, yo soy seguidor de Dios, yo soy seguidor de Jesucristo. Y le tengo que poner también un ejemplo de esto. Esteban estaba predicando, no estaba haciendo malo, no estaba haciendo algo indebido, estaba predicando del Evangelio. Y predicándoles del Evangelio, los que estaban escuchando se enardecieron por decir: ¿cómo viene a hablarnos de ese tal Jesús? Vamos a apedrearlo. Y agarraron las piedras y Esteban, indefenso, desarmado, él no agarró piedras también y se puso a defenderse, sino que lo terminaron matando. Y dice Hechos 7:59: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No sé si ve que Esteban pudo haber dicho: véngame, Señor, venga, mira, ya los viste, estos son, y yo no me puedo defender, tú eres mi vengador. No dijo eso. Pacificadores, ¿qué te van a quitar que no te pueda dar Dios otra vez? ¿Qué van a decir de ti que no pueda Dios exaltarte después? ¿Qué te van a hacer? Guía a paz. Esto es lo que está diciendo: Señor, ten paciencia de mi perseguidor. Este jefe del trabajo, este compañero, este vecino, este familiar que se quiere aprovechar de mí, Señor, ten paciencia con él. Ayúdame a ser un instrumento para que él sea alcanzado, para que tu amor sea manifestado en él. ¿A mí qué me va a quitar? Todo es tuyo, Dios. Tú eres el que gobierna mi vida. Y regreso al texto base. Dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Esto amable es gentil, suave, sin un espíritu justiciero, lo acabamos de ver. Y sigo leyendo, dice: mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y esta palabra mansedumbre es la más bonita. Dejó al final Pablo lo más bonito, porque dice que es un fruto directo de la humildad. Hoy en día al manso se le menosprecia y dicen que es un cobarde, que es un débil, un dejado, un lento. Pero aquí manso es el que tiene dominio propio, a pesar de lo que pueda ocurrir alrededor, a pesar de lo que hay alrededor de mí. Esto es apacible, sosegado, tranquilo, a pesar de mi entorno. Y note algo importante, que dice mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres. Dejarme llevar, ser sosegado con los que son buenos conmigo, con mis amigos, con mi familia. Pues eso está fácil. ¿Quién no va a ser bueno con el que es bueno conmigo?
Aquí en la iglesia, a ver, ¿alguien ve a alguien que no sea manso? Pues por supuesto, todos somos mansos y nos dejamos llevar y nos dejamos guiar, y que siéntese aquí, pues me siento aquí, y que si saque su Biblia, pues saco mi Biblia, y nos portamos mansos en nuestro entorno familiar, con mis amigos. ¿A algunos de tus amigos te portas de una manera iracunda? No, pues son mis amigos en mi ministerio. Y te dicen, y llega a tal hora, y llegó a tal hora, y tal uniforme, y llegó con tal uniforme. Somos mansos. Pero ¿qué tal con los que no son creyentes? ¿Con los creyentes somos mansos? Y te pongo ejemplos. Manso, ya te dije, manso es tratar a todos con humildad, tratar al que está ahí delante de ti con dominio propio, de manera tranquila, a pesar del entorno. Y hay algunos cristianos que pecan o que pecamos, que han en pecado y que son reprendidos y que cometen alguna falta. ¿Y cómo te portas con ellos? Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se fija, si un hermano está en necesidad, si cayó en falta, si está en pecado, si no lo has visto que venga, con mansedumbre tráelo, porque eso es lo que espera aquí. Esta es la instrucción, con mansedumbre. ¿O qué tal los perseguidores de Cristo? Los que no nada más les vale si vienes acá el domingo, sino además se burlan de ti y les hablas de Jesús y son agresivos, son tal cual perseguidores de Cristo, son detractores de Cristo, son el que busca contradecir los mandamientos de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:25, Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez, con mansedumbre, con un ánimo sereno, tratar a tu enemigo, con un ánimo sereno tratar a los detractores, a los perseguidores. Y aquí están las instrucciones para nosotros, no son para los de Creta, son para nosotros. ¿Cómo nos comportamos sembrados en una sociedad que no cree en el Señor? ¿Hacemos esto? ¿Somos amables? ¿No buscamos riña? ¿Somos pacificadores? ¿Distinguen que nos sujetamos a las autoridades? A todas. No hablamos del presidente nada más, a todas las autoridades. ¿Se distingue eso de nosotros? Si le preguntáramos a nuestros hijos, ¿eso es lo que dirían? Si le preguntáramos a nuestros amigos cercanos, ¿eso es lo que dirían? ¿Ese es el testimonio que damos para que los otros sean alcanzados? Yo creo que aquí hay cosas que tenemos que pensar, porque si no los hiciéramos, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente? Es lo mismo. El creyente tiene que seguir estos consejos. Y mire, termino con Mateo 5:44. Mateo 5:44. Es Jesús el que les está hablando a sus discípulos y habla justo de esto. Mateo 5:44. Y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo usted va a ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos? Bendiciendo a los demás. Oye, pero es mi enemigo, bendígalo. Oye, es que no es creyente. Dice ahí que Dios mismo hace salir el sol arriba del seguidor de Cristo y el que no es seguidor de Cristo, el que cree y el incrédulo. Hace llover sobre justos e injustos. Y sigo en el versículo 46. Porque si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos son los que sirven a otros intereses. El que no cree, no ama solo a los que le aman. Entonces, si tú haces lo mismo, ¿no eres igual que ellos? Versículo 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo le propongo que oremos y que nuestra oración sea una oración para pedirle ayuda a Dios, porque yo no sé cómo le habló Dios a usted en su corazón, pero definitivamente hay cosas que tenemos que mejorar. Yo le quiero proponer que le pidamos ayuda a Dios para que nos sujetemos a las autoridades, pero también para que seamos gentiles, suaves, apacibles con todas las personas a nuestro alrededor, y especialmente que oremos por nuestras autoridades. Si le parece buena idea, cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a pedirle ayuda a Dios. Vamos a orar juntos. Dios, gracias porque nos hablas con amor, una vez más con amor, con paciencia, porque muchas veces, Dios, hemos sido rebeldes contra la autoridad, hemos sido groseros con el que no cree, hemos sido irrespetuosos e incluso, Señor, hemos actuado con soberbia porque creemos que por ser seguidores tuyos y tener tu favor y tener tu cuidado, estamos en una categoría diferente a la de los demás. Cuando tu palabra enseña que tú veías a las multitudes como pastor sin ovejas y te compadecías de ellas, Dios, ayúdanos a ver así al incrédulo. Ayúdanos a ver así al gentil, al rebelde a tus mandamientos, al que contradice tu palabra, Dios. Ayúdanos a verlo con compasión. Ayúdanos a hacer una extensión de tu amor, una extensión de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, del amor con el que nos llamaste. Ayúdanos a ser un instrumento para alcanzar a familias, a hombres, a mujeres que están alrededor, porque entendemos que tú nos sembraste en este lugar para dar testimonio de ti. Ayúdanos a ser amables, no nada más con nuestros hermanos el domingo aquí en la iglesia, sino amables en todo momento con todas las personas, gentiles, suaves, apacibles. Libéranos, Dios, de un espíritu de ira, de ser iracundos, de tener un ánimo constante por burlarnos, un ánimo constante de pelea y de ganar el punto y de soberbia, sino al contrario, Dios, que haya en nosotros un ánimo siempre humilde, sabiendo que si tenemos o que si somos es por tu gracia y es por tu misericordia, Dios. Y también, Dios, tú sabes, Dios, tú estabas ahí, que hemos sido rebeldes contra nuestra autoridad en el trabajo, en la escuela, el policía, el presidente en la iglesia. Dios, bendecimos a nuestras autoridades. Cada uno de nosotros tiene una autoridad puesta de parte tuya, y aunque muchas veces, Dios, puede haber sido injusta, o puede haber habido persecución, o nos pueden incluso haber difamado, hoy decidimos bendecirlas. Bendecimos a los policías, a los comandantes, al policía de la cuadra donde nosotros vivimos, a las autoridades de esta ciudad, de este municipio, a cada uno de los presidentes municipales, a cada una de las personas que estén en eminencia, los bendecimos. También bendecimos a todas las autoridades de este país. Bendecimos a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, la bendecimos. Dios, que conforme a tu propósito ella estás gobernando este país, y te pedimos, Dios, que tú la uses conforme a tu propósito, Dios, a los senadores, a los diputados, a las autoridades de la escuela donde van mis hijos, al director, a los profesores, los bendecimos. Bendecimos también las autoridades de nuestra colonia, si hay vecinos, vecinales, también las bendecimos. Y Dios, y también bendecimos a las autoridades de nuestra iglesia. Bendecimos a cada coordinador que está puesto ahí de parte de Dios. Bendecimos a nuestros pastores que están puestos de parte de Dios. Bendecimos a nuestro pastor Gerardo Díaz, a nuestro pastor Josué Jiménez, a todos los pastores de Vida Nueva, a nuestro pastor Armando Alducin, Dios, donde estén. Dios, que en nuestro corazón haya un ánimo constante por someternos a las autoridades
para parecernos más a ti, Dios. Queremos parecernos más a ti, porque tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores y tú tienes dominio de todas las cosas. Y te damos gracias, Dios, por esta iglesia, porque estamos aquí, porque no tenemos persecución, porque podemos leer nuestra Biblia. Gracias por tu bondad y por la misericordia con la que te portas con nosotros, y te queremos bendecir de esto todos juntos, en unanimidad, en el nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga.